Buenas tardes, doctor. A mí me ha tocado exponer el síndrome de hipoventilación congénita central o síndrome de Ondina. El síndrome de Ondina como tal es un síndrome secundario al del sistema nervioso autónomo, en el cual el control autonómico de la respiración está ausente o se encuentra deteriorado, en ausencia de enfermedad del tronco del encéfalo, neuromuscular, pulmonar, metabólico, cardíaco o lo que justifique. Quiere decir que es una enfermedad netamente congénita y del sistema nervioso autónomo, difusa porque no se sabe dónde se localiza. Un poco de la historia: Ondina era una ninfa que se enamoró de un hombre mortal, el cual le fue infiel, y ella juró vengarse y ponerle una maldición, diciéndole que si se dormía se iba a morir porque no iba a respirar. Y lamentablemente la, el mito dice que sí murió. Esta foto fue tomada por John William Waterhouse. Bueno, no fue tomada, es una réplica de una pintura hecha mucho más antes, de una ninfa describiéndola, en 1872. Epidemiología. La epidemiología, hablamos de 200.000 nacimientos en Francia el 2005. Actualmente en el 2017 tenemos más de 600.000 nacimientos con esta enfermedad. La mortalidad ha subido de un 38% a un 40-42% en estos últimos años. Algunas que no se pueden diagnosticar. En la fisiopatología. Fisiopatológicamente nosotros hablamos de la mutación de un gen en específico, que es el gen de la tirosinquinasa, que este gen se encarga de modular el desarrollo de la cresta neural y del sistema nervioso periférico, ¿no? Entonces hablamos de que se tiene clínicamente parecida a la enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Que es igual genética. Aquí hablamos que también tenemos diferentes genotipos de esta enfermedad, que puede haber translocaciones diferentes. Por eso, clínicamente nosotros habemos una hipoxemia y una hipoventilación en el paciente. ¿Qué quiere decir? Hipoxemia quiere decir la disminución de la saturación de oxígeno, y la hipoventilación es la disminución de la entrada de oxígeno, ¿no? El paciente no puede captar muy bien en los alvéolos oxígeno, ¿no? Hay algunos que necesitan con algún genotipo mucho más soporte de ventilación y otros menos. Depende a la mutación del gen o a la rotación. Clínicamente nosotros vamos a tener grados para diagnosticar este síndrome, pero lo más importante es saber que tenemos una hipotonía muscular, una disfunción del sistema autónomo, una variabilidad de la frecuencia cardíaca, arritmias como ser bradicardias, que es lo más importante. Aquí lo que falta es el síndrome del QT largo, que a veces se presenta, sudoraciones o distremia basal, ¿no? Que son lo más importante, ¿no? Que es la dificultad en niños de succión y de deglución. Su Apgar va a estar alterado. Aquí hablamos los que necesitan soporte vital, que es respirador o no. Hay un 50% que sí en algún alelo lo va a poder hacer una ventilación continua y en otros no, clínicamente. El diagnóstico. Nosotros el diagnóstico lo tenemos que hacer en base a dos cosas: el diagnóstico de laboratorio y el diagnóstico clínico. El diagnóstico de laboratorio lo vamos a hacer con PCR para el gen, y también lo vamos a hacer con una gasometría, viendo la presión parcial de dióxido de carbono. Son lo más importante para un diagnóstico certero de un paciente que tiene, y un hemograma obviamente, ¿no? Que tiene una hipoventilación congénita. Los diagnósticos diferenciales podemos tener en el cerebro un montón, como síndromes de esclerosis múltiple, laringomalasias, prematuros. En sistémicos podríamos hablar de una sepsis, obesidad, que puede causar esto igual, eh, alcalosis metabólicas ligadas a hipoglicemias, isquemias transitorias, isquemias cerebrales transitorias, un montón de enfermedades. Los exámenes complementarios que podemos hacer de acuerdo ya teniendo un diagnóstico son
ecografías diafragmáticas, ecografías Doppler, pero esos son estudios complementarios para saber si hay alguna alteración, porque no nos olvidemos que este es una enfermedad genética, ¿no? Entonces, todos los exámenes complementarios, de acuerdo al criterio que sean eh, para encontrar alguna anomalía más, son asertivos. El tratamiento. El objetivo principal es que no hay cura para esta enfermedad. Lo primero es tratamiento para el soporte vital, para garantizar la ventilación, ¿no? Como digo, la tasa de mortalidad es muy alta, así que los pacientes no sobreviven mucho. Llegamos a hacer a veces traqueotomías o traqueostomías. Llegamos a poner sondas nasogástricas, llegamos a tener que poner ventilaciones mecánicas continuas para que el paciente pueda mejorar su cuadro. Tenemos un tratamiento que nosotros llamamos el tratamiento de la ventilación invasiva, ¿no? Que es un tratamiento de elección entre los 3 a 5 años, ¿no? El volumen intermitente, tiene que ser intermitente, ¿no? Mediante una traqueostomía de los primeros años. No voy a entrar mucho en detalles de eso. El otro tratamiento es la ventilación no invasiva, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a tener que hacer una traqueostomía, pero sí vamos a tener que utilizar bigotera o mascarilla para poder hacer una ventilación, sin utilizar una traqueostomía, sin hacer una traqueostomía. Podemos utilizar marcapasos diafragmáticos que permiten una adecuada ventilación alveolar con una mayor movilidad. En pacientes de 1 a 2 años de edad que se requieren ventilación mecánicas durante 24 horas al día, ¿no? Entonces, lo malo es de que el costo es muy grande y es muy alto. Hablamos del soporte ventilatorio domiciliario. Pacientes que algunos salen del tratamiento de casa, bueno, del hospital, se van a casa y lo tienen que hacer constantemente. Entonces es un tratamiento constante de ventilación y de control. Hablamos de los controles, siempre los controles son multidisciplinarios, que se hacen con gasometrías, con inspecciones de abdomen, inspecciones de tórax y con todos los laboratorios que se hacen para un control, ya sea hemogramas o ya sean espirometrías. Aquí puedo rescatar de la enfermedad de Hirschsprung, un gastroenterólogo, como, o lo voy a agrandar un poco, perdón, como en el hospital que él trabajaba en eh, Estados Unidos, podemos ver cómo la enfermedad de Hirschsprung es igual o característicamente igual a la enfermedad de Ondina. Aquí tenemos los exámenes complementarios que se les hace a los niños de a partir de los 2 meses hasta los 4, hasta los 12 meses, y tenemos la continua que nos va a hacer hasta los 6, 5 años, a partir de los 3 años durante y posteriormente para que un pronóstico sea bueno. Siempre, siempre se tiene que hacer una espirometría cada 2 meses para saber cómo está reaccionando el paciente. El pronóstico a mayor conocimiento, podemos hablar de que el paciente sí o sí va a tener episodios de recaídas. Siempre va a tener el problema, pero tenemos que tener en cuenta de que es una enfermedad con una tasa de mortalidad media y que las complicaciones siempre van a ser ventilomecánicas. Y hablamos del caso y las conclusiones, ¿no? Muchos de los casos, los episodios son muy recurrentes, inexplicados, se hacen hipercapnia. En algunos casos, por ejemplo, se hace con soporte vital. Yo estoy hablando de un caso especial de un niño de 2 años que se le diagnosticó esta enfermedad. Entonces se sigue un paso. En el caso esto, no tenía ninguna evidencia de enfermedad antigua. El padre no tenía ninguna enfermedad, pero se le diagnosticó a tiempo y se lo trató con un soporte vital, que es la ventilación mecánica. Las conclusiones. Conclusiones, hablamos de que esta enfermedad o la maldición de Ondina debe sospecharse en casos de hipoventilación durante la infancia. Primero, particularmente cuando no se detectan anomalías obvias en otros sistemas. Segundo, este diagnóstico se debe dar y confirmarse por el estudio siempre de una mutación de este gen.
siempre se debe hacer un PCR para diagnosticar. Y tercero, los padres de pacientes con esta síndrome de hipoventilación deben someterse a una prueba de mutación también para saber si ellos portan el gen. La bibliografía. He sacado 4 bibliografías que son 2 de libros estadounidenses que son de pediatría y 2 que es pediatría de Nelson. Y eso es todo, doctores. Esa fue mi exposición. Muchas gracias.